Bienvenidos a nuestro canal de Vida Virtuosa. Elizabeth Barton, la monja de Kent, se convirtió en una figura emblemática de una época tumultuosa en la historia de Inglaterra. Sus visiones y profecías, que proclamaban la santidad del matrimonio del rey Enrique VIII y Catalina de Aragón, hicieron que se convirtiera en una consejera de gran influencia en la corte. Sin embargo, su destino cambió drásticamente cuando sus creencias chocaron con los deseos y ambiciones del rey. A medida que la reforma protestante avanzaba en Europa, Enrique VIII se encontraba en una lucha constante con el Papa y la Iglesia Católica debido a su deseo de anular su matrimonio con Catalina para casarse con Ana Bolena. Elizabeth Barton se convirtió en una amenaza para los planes del rey, ya que sus visiones no solo condenaban la ruptura con la Iglesia de Roma, sino que también predijeron calamidades si Enrique seguía adelante con su divorcio. A medida que el conflicto se intensificaba, el destino de Elizabeth Barton se volvía cada vez más incierto. Aunque inicialmente había disfrutado de la protección y el apoyo de figuras poderosas que compartían sus creencias, como el obispo John Fisher y el canciller Thomas More, su posición se debilitó a medida que la presión sobre Enrique VIII aumentaba. El rey, cada vez más despiadado en sus esfuerzos por consolidar su poder y su nuevo matrimonio, no podía permitir que Elizabeth Barton y sus visiones apocalípticas continuaran amenazando su reinado. Finalmente, en 1533, Elizabeth Barton y sus seguidores fueron arrestados y sometidos a interrogatorios. Ante la presión de las autoridades, confesó que sus visiones habían sido inventadas y que había sido manipulada por sus partidarios y consejeros religiosos. Este giro impactante en su historia selló su destino. Fue condenada por traición y ejecutada en Tyburn en 1534. La ejecución de Elizabeth Barton fue un recordatorio sombrío del poder y la peligrosidad de las creencias religiosas en una época de agitación política y religiosa. Mientras que su figura fue utilizada por algunos como un ejemplo de fanatismo religioso, para otros, su trágico destino sirvió como advertencia sobre los peligros de oponerse a la voluntad del rey en un momento en que la Iglesia de Inglaterra se estaba separando de la Iglesia Católica Romana. Su historia continúa siendo un fascinante recordatorio de los tumultuosos eventos que dieron forma a la Reforma en Inglaterra. Si te ha gustado esta fascinante historia, no te olvides de dar me gusta y suscribirte a nuestro canal de Vida Virtuosa. Bienvenidos a nuestro canal de Vida Virtuosa. Elizabeth Barton, la monja de Kent, se convirtió en una figura emblemática de una época tumultuosa en la historia de Inglaterra. Sus visiones y profecías, que proclamaban la santidad del matrimonio del rey Enrique VIII y Catalina de Aragón, hicieron que se convirtiera en una consejera de gran influencia en la corte. Sin embargo, su destino cambió drásticamente cuando sus creencias chocaron con los deseos y ambiciones del rey. A medida que la reforma protestante avanzaba en Europa, Enrique VIII se encontraba en una lucha constante con el Papa y la Iglesia Católica debido a su deseo de anular su matrimonio con Catalina para casarse con Ana Bolena. Elizabeth Barton se convirtió en una amenaza para los planes del rey, ya que sus visiones no solo condenaban la ruptura con la Iglesia de Roma, sino que también predijeron calamidades si Enrique seguía adelante con su divorcio. A medida que el conflicto se intensificaba, el destino de Elizabeth Barton se volvía cada vez más incierto. Aunque inicialmente había disfrutado de la protección y el apoyo de figuras poderosas que compartían sus creencias, como el obispo John Fisher y el canciller Thomas More, su posición se debilitó a medida que la presión sobre Enrique VIII aumentaba. El rey, cada vez más despiadado en sus esfuerzos por consolidar su poder y su nuevo matrimonio, no podía permitir que Elizabeth Barton y sus visiones apocalípticas continuaran amenazando su reinado. Finalmente, en 1533, Elizabeth Barton y sus seguidores fueron arrestados y sometidos a interrogatorios. Ante la presión de las autoridades, confesó que sus visiones habían sido inventadas y que había sido manipulada por sus partidarios y consejeros religiosos. Este giro impactante en su historia selló su destino. Fue condenada por traición y ejecutada en Tyburn en 1534. La ejecución de Elizabeth Barton fue un recordatorio sombrío del poder y la peligrosidad de las creencias religiosas en una época de agitación política y religiosa. Mientras que su figura fue utilizada por algunos como un ejemplo de fanatismo religioso, para otros, su trágico destino sirvió como advertencia sobre los peligros de oponerse a la voluntad del rey en un momento en que la Iglesia de Inglaterra se estaba separando de la Iglesia Católica Romana. Su historia continúa siendo un fascinante recordatorio de los tumultuosos eventos que dieron forma a la Reforma en Inglaterra.
Si te ha gustado esta fascinante historia, no te olvides de dar me gusta y suscribirte a nuestro canal de Vida Virtuosa.